Continuamos por acá con este proyecto que decidí llamar Gramática Automática para que de una forma muy fácil y muy práctica podamos entender cómo funciona el sistema, la estructura de la gramática en cualquier idioma y en este caso del idioma español. Es decir, a través de la realización de varias canciones que ya les comenté, que hemos grabado, para con tan solo cantarlas, como dicen por allí, hablar cantando, podamos aprender este contenido. Para este video vamos a hablar un poco de lo que es fonología y fonética. Algo, es una rama de la lingüística que ha sido, digamos, desarrollada sobre todo en el siglo XX, de la mitad del siglo XX en adelante. Recuerden que tenemos, en el caso del idioma español, 500 años desde que Antonio Nebrija escribió la primera gramática del idioma español en 1492, luego Andrés Bello en el siglo XIX hizo la gramática de la lengua castellana, la cual se basaba en que había que juntar vocales y consonantes para poder armar las sílabas. Eso lo mencionamos en otros videos. En este caso, a partir de los años 50, es decir, mediados del siglo XX, se comienza a visualizar la posibilidad de estudiar el tema de las vocales y las consonantes desde otra perspectiva, y esto es fonología y fonética. Esto es debido a que se tomó en cuenta una serie de elementos, los cuales son todos los órganos que el ser humano, que el organismo articula a la hora de pronunciar o de emitir sonidos. Es decir, tenemos desde todo lo que es el aparato respiratorio, una serie de articuladores, como es el término lingüístico tal cual se le llama, y según esos articuladores sale la pronunciación de cada sonido, tanto vocálico como consonántico. De eso se encarga la lingüística. Como ya mencioné en otros videos, están lo que llaman el padre de la lingüística, Ferdinand de Saussure, está Piaget, está la gente de la escuela de Praga, está Noam Chomsky, Jacobson, hay varios que se encargaron de enfocar esta temática y dieron sus resultados. Por lo menos también debemos recordar que existe un alfabeto fonético internacional, el cual nos indica cómo se pronuncian los sonidos de ciertas vocales y consonantes a nivel internacional, a nivel universal. Es decir, que cuando usted representa, cuando usted dibuja esos símbolos en cualquier país, se debe hacer la misma pronunciación. Ese es el objetivo de lo que es el estudio de la lingüística en fonología y fonética, que cada uno de esos símbolos representen o equivalgan a un mismo sonido. Todos los idiomas tienen, por decirlo de alguna manera, esa dificultad donde de pronto un símbolo, una letra, corresponde a varios sonidos o un sonido es representado por varios símbolos. El idioma español no es la excepción. ¿Qué sucede con fonología y con fonética? Se anula eso y se entiende un solo símbolo por cada sonido representado. Recordemos que en el idioma español, solo por mencionar un ejemplo, quizás nos salimos un poco del tema, pero en el idioma español usted puede pronunciar un sonido como el de llave en la sílaba de ya, y eso se escribe con doble L. Pero si usted dice la mismísima palabra ya, que es con la letra Y y la A, fíjense que hay otro símbolo y el sonido es el mismo. ¿Qué sucede? Con fonología y con fonética existe solo un símbolo para un solo sonido. Se entiende entonces que hay un código fonológico y un código fonético. Digamos, estudiarlos por códigos para que de tal forma se empiece con la práctica, digamos, mecánica de sustituir los símbolos por los sonidos que escuchamos de manera de practicarlo. Y hay que empezar con lo que es la fonología. Si revisamos el concepto, la fonología es el estudio de los fonos, el estudio del sonido. Eso es lo que significaría la palabra fonología. En el caso lingüístico, la fonología tiene una unidad mínima de análisis, la cual es el fonema. Al tener como unidad mínima el fonema, hay que tomar en cuenta que debe haber el estudio vocálico y el estudio consonántico. Por lo tanto, se subdivide o se clasifica en fonemas vocálicos y fonemas
consonánticos. Otro detalle que es, tal cual lo dice la canción que acabamos de escuchar, ese fragmento, es que la fonología o el código fonológico debe representarse entre barras, que es lo que distingue de que usted está leyendo un código correspondiente a la fonología. Por lo tanto, es bueno considerar, y bueno, llama mucho la atención entender un poco cómo nosotros mismos tenemos nombres y apellidos. En el caso de la fonología, tienen sus nombres y tienen sus correspondientes, por decirlo de alguna manera, apellidos de acuerdo a los articuladores que les dije hace rato a la hora de pronunciar. Es decir, que usted puede conseguirse con un fonema vocálico alto anterior, como es el caso de la estructuración, la estructura de los fonemas. Un fonema vocálico alto anterior que en dado caso representa o sustituye a la letra I, a lo que en español es la letra I. ¿Por qué es alto y por qué es anterior? ¿Por qué es fonema? ¿Por qué es vocálico? Ya sabemos por qué es un fonema, porque estamos tratando con fonología. Ya sabemos que es vocálico porque se refiere a las vocales. Ahora, cuando se refiere a alto anterior, se refiere a los músculos que están en el rostro, que se tienen que elevar y retroceder un poco para poder pronunciar. Y, en tal caso, el fonema vocálico alto anterior. De tal manera, cada uno de los fonemas vocálicos son denominados según los articuladores, es decir, esas partes de todo el sistema que permiten articular ese sonido, llevan su nombre. De igual manera, continuando con los fonemas vocálicos, está el fonema vocálico alto posterior. Ya sabemos por qué es alto. Ahora recordamos por qué es posterior. Los músculos del rostro se adelantan hacia la parte posterior. Entonces, fonema vocálico alto posterior que representa o sustituye a lo que es la vocal U en el idioma español. De la misma manera, tenemos el fonema vocálico medio anterior, que sería para la vocal E, el fonema vocálico medio posterior para la vocal O, y el fonema vocálico bajo. Fíjense que en la denominación del fonema vocálico bajo hay una sola palabra. ¿Por qué? Porque la mandíbula debe bajar para pronunciar lo que sería la vocal A. Para el caso de las consonantes en fonología, fonema consonántico. En este caso tenemos lo que son los bilabiales, bilabial sordo y bilabial sonoro. Estos sustituyen o representan a lo que en español corresponde a la letra P y a la letra B. También tenemos los dentales, fíjense que va en orden, primero los labios, después los dientes. Dental sordo y dental sonoro, lo que es la letra T y la letra D, sustituyendo o representando. Hay que hacer énfasis, debemos hacer énfasis que es una representación de esas letras en español. No se deben confundir o no se debe hablar de ellos como si directamente fuesen las letras del alfabeto o del abecedario. Recuerden que son símbolos que estamos utilizando, son elementos. Como dice la teoría, es una unidad mínima. Luego de los dentales están los velares. El velo es esa parte del paladar que está al final. De igual manera está el velar sordo y el velar sonoro, que sustituyen a los usos en español o representan lo que es la letra C para el sordo y la letra G para el sonoro, con sus respectivos ejemplos. Allí en la canción están mencionados todos. Ahora, ¿qué hay que conocer de estos elementos? Que primero usted, cuando los va a representar, prácticamente los tiene que dibujar tal cual como aparecen los textos. No se deben confundir con las letras del abecedario, ni usted los va a representar como usted escribe sus letras o con su caligrafía. Deben representarse tal cual. ¿Por qué? Porque donde usted dibuje ese símbolo, recuerden que se trata de un alfabeto fonético internacional, va a ser reconocido. Por eso debe dibujarlo correctamente, debe dibujarlo exactamente tal cual aparece. Después que tenemos estos tres principales elementos que son los bilabiales, los dentales y los velares,
Seguimos con la siguiente clasificación. Fonema consonántico africado sordo. Africado significa que hay una leve fricción y sordo porque no emite ningún sonido vocal. Este fonema o este símbolo de este fonema representa lo que conocemos en español las dos letras que son la C y la H, que comúnmente antes se llamaban la letra Che. Fonema consonántico labio dental sordo. Escuchen bien cómo se llama, labio dental sordo. Interactúan los articuladores labios, los dientes, y no emiten ningún sonido vocálico. Esto es lo que sustituye directamente a la pronunciación en español de la letra F. Cuando usted dice F, usted está articulando ese sistema labiodental sordo. Luego tenemos el fonema consonántico fricativo alveolar sordo. Fricativo porque hay una fricción. Alveolar porque la lengua se coloca a la altura detrás de lo que serían los alveolos. Y sordo porque no emite ningún tipo de sonido vocálico. Luego tenemos el fonema consonántico fricativo palatal. Como su nombre lo indica, hay una fricción en el paladar y el símbolo que se utiliza para este fonema sirve para representar a lo que en el idioma español, se los comenté al principio del video, era la doble L y la letra Y. Hay que hacer aquí como una especie de paréntesis. ¿Qué sucede con la letra o la grafía X? Cuando usted pronuncia palabras en español que llevan la letra o la grafía X, está pronunciando en realidad dos sonidos. Un sonido velar, que puede ser sordo o sonoro, y el otro que sería el fricativo alveolar sordo. Entonces, en este caso, hay que representar los dos elementos a nivel de fonología. El sonido velar o el fonema consonántico velar y el fonema consonántico fricativo alveolar sordo. Fonema consonántico fricativo glotal. Ya sabemos por qué se llama fonema, ya sabemos por qué se llama consonántico fricativo, hay una fricción, y glotal porque se produce a nivel de la glotis. Este sonido representa, este fonema representa lo que es en el idioma español el uso de la letra o la grafía, la letra J para las palabras o las sílabas donde corresponde con la J, y en algunos casos palabras que se escriben con G, ese sonido es glotal. Por lo tanto, es el fonema consonántico fricativo glotal. Luego pasamos a las nasales. Fonema consonántico bilabial nasal, lo que corresponde con la letra M. Fonema consonántico alveolar nasal, corresponde con la letra N. Fonema consonántico palatal nasal, lo que corresponde con la famosa letra del idioma español, la letra ñ. Por último quedan las vibrantes. Fonema consonántico vibrante simple y fonema consonántico vibrante múltiple. Vibrante simple, la lengua vibra una sola vez. Vibrante múltiple, la lengua vibra múltiples veces. Palabras como ferrocarril, carro, perro, ropa, hay una vibración múltiple. Ahora, cuando usted dice, por ejemplo, un ejemplo con fonema consonántico vibrante simple, como caro, perola, libro, librería. Ahí tenemos el fonema consonántico vibrante simple, que sustituye a lo que en el español conocemos como la letra R, y el vibrante múltiple, que sustituye a lo que es el sonido o lo que nosotros llamamos letra R. Este es el sistema del código fonológico estandarizado para el idioma español y también más precisamente aquí en el país, en Venezuela. Esto, entre los textos recomendados está el texto de Tomás Navarro Tomás, que es en español, y aquí en Venezuela el del profesor Enrique Obediente, que tiene varias ediciones donde sale este sistema. Sale todo el código fonológico a nivel de todos los países de habla hispana, pero específicamente el de acá de Venezuela. Toda esta teoría, obviamente quise simplificarlo a través del uso de estas canciones para que simplemente cantándolo podamos recordar cada uno de estos elementos.
tratando de darle, como ya sabemos musicalmente, un ritmo fluido, unos acordes muy elementales, pero que ayudan a que cualquier persona, en el caso del cuatro venezolano, lo puedan ejecutar, o el ukelele, que también sería una opción bastante cómoda. Muchas gracias por haber visto el video. Recuerden suscribirse. Si les gustó, compártanlo en Facebook. Le pueden dar like. Un saludo y un agradecimiento a todas las personas que lograron que este video fuera posible, como es la gente de Aveo Nation, la gente de Music Hearing, la gente donde grabamos con el estudio de Eduardo Soto. Revisen por favor, allí en la descripción siempre voy a colocar la estructura del video en cada temática mencionada. También voy a colocar allí los enlaces para que ustedes puedan descargar lo que son los archivos con las canciones, los acordes de las canciones, toda la teoría de la cual estuve hablando. Eso va a estar allí en la descripción. Por favor, deja tu comentario y bueno, nos vemos.